Epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La palabra de Dios nos da un gran mensaje a través de este texto de la Biblia. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué es lo que Dios nos dice ahora a nosotros después de 20 siglos a través de esta palabra? Que pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué es lo que el apóstol San Pablo estaba diciendo hace 20 siglos a los hermanos de Colosas? Había una situación de doctrinas extrañas que el apóstol Pablo está atacando para que la iglesia, en ese tiempo, la iglesia de Colosas, no sea afectada por enseñanzas que el apóstol Pablo no había dado. Pero para no ser afectado por enseñanzas extrañas, tiene que identificar claramente la diferencia entre la enseñanza verdadera y la enseñanza falsa. Tiene que identificar cuáles son las cosas de arriba y cuáles son las de la tierra. Algo muy difícil para el ser humano, poder entender cuáles son las cosas de arriba a las que hay que ver y cuáles son las cosas de la tierra a las que debemos huir, a las que no debemos ver. El apóstol San Pablo trata de aclarar estas cosas y decir que en la tierra hay engaños, hay falsedad. El mundo es de falsedad. Y aquí está el pueblo de Dios para pasar por diversas pruebas en medio de las cosas de la tierra, las cosas que no se deben practicar. Y pensamos por un momento, mis hermanos, ¿cuáles son las cosas de la tierra? Ya el apóstol San Pablo está hablando de que son engañosas. Se refiere a enseñanzas o doctrinas que no pertenecen o no proceden de Dios. O sea, que no son palabra de Dios. El apóstol San Pablo está aclarando que hay enseñanzas, que hay doctrinas que no son palabra de Dios y que por lo tanto estas engañan al hombre. Por esto el apóstol Pablo en el contexto dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Ya está aclarando que las cosas de la tierra tienen que ver con enseñanzas que no pertenecen a Dios, enseñanzas que no proceden de Dios, enseñanzas que no son palabra de Dios. Mire, mi hermano, mi hermana, después de 20 siglos podemos ver las cosas cómo se viven en la actualidad, y nos vamos a dar cuenta que este mensaje del apóstol San Pablo todavía procede para nuestros días. La iglesia del Señor hoy podemos ver alrededor de nosotros y cuántas enseñanzas se presentan a la humanidad que no proceden de Dios. Parece que ya en ese tiempo había un problema que hoy persiste. Por ejemplo, el consultar a los astros, enseñanzas que engañaban a la gente de ese tiempo. Y parece que los colosenses estaban teniendo ese problema. Y el apóstol San Pablo
Les dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Las cosas de arriba traen bendición. Las cosas de arriba son verdaderas, proceden de Dios. Las cosas de la tierra proceden de los hombres, proceden del engaño. Y advierte, mirad que nadie os engañe. Y habla de filosofías, de conocimiento humano, de huecas sutilezas, de tradiciones de los hombres, de rudimentos del mundo, cosas que vienen y aún afectan a muchos creyentes y que no son enseñanzas de Cristo. Enseñanzas puramente humanas que no están respaldadas por el mensaje de la palabra de Dios. Por esto el apóstol San Pablo está diciendo a los hermanos colosenses, no pongas tu atención, tu mirada en las cosas de la tierra. Además de que son engañosas, son prohibitivas, son prohibiciones. Y recuerda a los hermanos de la iglesia, tienen que darse cuenta, tienen que saber que ellos pertenecen a los muertos en Cristo. Y a los muertos no se les prohíbe nada. Y les dice, ustedes están muertos con Cristo. Y de la misma forma en que Cristo murió, nosotros, la iglesia del Señor, hemos muerto para resucitar así como Cristo resucitó. Parece que los hermanos colosenses estaban entrando también en esta vida de prohibiciones. Y el apóstol San Pablo le dice, no, ustedes no necesitan prohibiciones porque son muertos en Cristo. Y los muertos en Cristo solo se ocupan en hacer la voluntad de Dios. Las prohibiciones son para los que no están muertos en Cristo. Por esto el mismo apóstol decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Si tengo la vida de Cristo, si Cristo vive en mí, no necesito doctrinas prohibitivas, porque estoy muerto. Por lo tanto, luego les expresa y les dice a los hermanos de Colosas, haced morir lo terrenal en vosotros. Porque si hay enseñanzas en que se les prohíbe, es porque están practicando las cosas de la tierra. Entonces Cristo Jesús no es una realidad en ustedes. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y luego empieza a enumerar una serie de pecados: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y luego agrega también ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas, mentira, cosas que pertenecen a la tierra. El apóstol San Pablo dice, no pongas tu mirada en eso. Para ti está la voluntad de Dios. Tienes que ver las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Las cosas de arriba son para los resucitados con Cristo. Son para que los resucitados con Cristo las practiquen, las vivan. Es decir, aquellas personas que están en un crecimiento continuo, el crecimiento que da Dios. A través de todo el contexto de este versículo que hemos leído, el apóstol San Pablo habla de un crecimiento genuino, nutrido y unido. Las cosas de arriba, que tiene que ver con aquellas personas que tienen una visión de grandeza. Pienso, por ejemplo, cuando David se enfrenta al gigante. El gigante veía las cosas de la tierra. David tenía una visión de grandeza, un espíritu de grandeza, mientras que Goliat lo veía como un muchacho insignificante. Él se veía superior al gigante. ¿Por qué? Porque David veía las cosas de arriba.
El gigante solamente veía su fuerza física, su estrategia militar, su capacidad militar. Pero David decía: yo puedo más que tú. Vienes contra mí con espada y con lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y te voy a destruir y te voy a matar. Yo creo, mis hermanos, que el llamado de la palabra de Dios hoy para nosotros es muy importante. Como siempre, la palabra de Dios es por demás importante. Somos muertos en Cristo y resucitados para vida en Cristo. Y esto es muy valioso, porque si soy muerto, Cristo vive en mí. Y mientras estoy en esta existencia, hay vida, porque Cristo vive en mí. Pero aquí vemos algo muy importante. Dice el versículo primero: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Los resucitados con Cristo Jesús practican las cosas de arriba. Y más adelante da una serie de cosas que pertenecen a esa vida de altura, a esa vida de grandeza. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, continúa, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Luego agrega, de perdón, y sobre todas las cosas, de amor. Ahí están las cosas de arriba, donde lo más importante es el amor, porque Dios es amor. Y luego finaliza diciendo: cantando con gracia en vuestros corazones, cantando al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales. 3 dimensiones del canto, 3 dimensiones de la alabanza cantada. Además de que practican la misericordia, la santidad, la benignidad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia, el perdón y el amor, además canten con gracia. Yo no sé hasta dónde llega todo esto, pero las cosas de arriba son agradables. Las cosas de arriba son gloriosas. El cántico de arriba es glorioso. Y cuando el hermano o la hermana tiene su mirada, tiene su vista en las cosas de arriba, su cántico a Dios es con gracia, es agradable. Canta salmos, canta himnos y cánticos espirituales. Yo no sé mucho de esto, pero yo creo que el apóstol San Pablo sí sabía demasiado. Sabía que muchas veces hay que cantar himnos y en otras ocasiones hay que expresar cánticos espirituales, pero en otras ocasiones hay que cantar salmos. Yo no le entiendo mucho a esto, muchachos, pero tengo la ventaja de que el apóstol San Pablo sí tenía bastante conocimiento de esto y tiene que ver con las cosas de arriba. Nosotros cantamos, pero yo veo que todo lo que tiene que ver con el cántico es la culminación de toda la práctica de las cosas de arriba, como son la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el perdón, el amor, la práctica de la santidad, puesto que les dice a los hermanos de Colosas: santos y amados. Y lo que hacen los santos, lo que practican los santos, se llama santidad, puesto que la santidad es la acción de los santos. La santidad es acción, la santidad no es prohibición. La santidad es la práctica de los santos. Las cosas de la tierra tienen que ver con prohibiciones, y si son prohibiciones, entonces no es santidad, porque la santidad es práctica, es lo que hace a los santos, es la acción que los santos ejecutan.
Pero las falsas enseñanzas en el tiempo del apóstol Pablo tenían que ver con prohibiciones. Ellos decían: no debes hacer esto, no comas, no uses, no toques. Es lo que dice el apóstol San Pablo. Si habéis muerto en Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no uses, no comas, no toques. Todos estos preceptos son solo mandamientos y doctrinas de hombres, los cuales se destruyen con el uso. Enseñanzas del apóstol San Pablo, en los que expresa y dice: la santidad es acción, no es prohibición. No es lo que no haces, sino lo que haces según la voluntad de Dios. Porque lo que te santifica es lo que haces, no lo que no haces. La religión te prohíbe y te presenta los mandamientos de la ley, que se basan en no hacer. No hagas esto y no hagas lo otro, no hagas esto. Esto tampoco lo debes hacer, no hables así, no debes hacer esto. Prohibiciones. Y la religión te dice: si no haces esto, eres santo. Cuando pasamos a la otra dimensión de vida, que tiene que ver con los mandamientos de Cristo, y de hacer, haz esto, hablad, haz. De tal manera que cuando haces eso, entonces no hay duda que perteneces a los santos y amados en Cristo Jesús. No por lo que no haces, sino por lo que haces. Lo que haces es la voluntad de Dios, y estas son las cosas de arriba. Y como una resultante hermosa, entonces cantas con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, lo que ya está establecido, lo que ya está escrito, lo que ya está dicho, palabra de Dios, himnos, lo que viene de tu inspiración y que puedes transmitir a otros, y cánticos espirituales, aquellos que seguramente vienen por una inspiración espiritual en una relación privada entre tú y Dios. Mi hermano, mi hermana, el llamado de la palabra de Dios hoy es vivir una vida de altura aquí en la tierra. Por mucho tiempo, la iglesia en su dimensión religiosa nos ha trasladado a lugares celestiales. Pero yo creo que la palabra de Dios abunda para decir que debemos vivir una vida de grandeza, una vida de altura aquí en la tierra, donde se necesita que la vida de Cristo se manifieste a través de cada uno de nosotros. Es aquí en la tierra donde la misma creación gime, está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Es aquí en la tierra donde Dios quiere que usted y yo estemos, para que la vida de Cristo se manifieste a través de cada uno de nosotros. Mi hermano, mi hermana, recuerde esta palabra de Dios hoy. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cosas de arriba que te llevan a hacer la voluntad de Dios. Gracias a Dios, mis hermanos. Gracias al Señor. Esto merece que le demos un aplauso al Señor en esta hora por su palabra. Gracias a Dios. Gracias al Señor. A su nombre, gloria.